Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. 19 de julio el festival de música se había montado sobre la playa misma, un entramado de escenarios improvisados, carpas de lona y puestos de comida que se extendía como una pequeña ciudad efímera. Las luces de colores, rojas, azules, verdes, amarillas, parpadeaban al ritmo de la música, proyectando sombras danzantes sobre la arena y sobre los rostros de los cientos de jóvenes que se congregaban frente al escenario principal. Nagi estaba de pie en una esquina apartada, cerca de uno de los pocos postes de luz que iluminaban la periferia del festival. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, su espalda apoyada contra la estructura metálica del poste, y su expresión era la de un hombre que ha sido arrastrado a una situación que no deseaba y que está considerando seriamente la posibilidad de desertar. A su alrededor, el caos era absoluto. El escenario principal, una plataforma de madera reforzada con andamios, vibraba con los acordes de una banda de rock indie que Nagi no conocía ni le interesaba conocer. El cantante, un tipo con el cabello teñido de azul y una camiseta sin mangas, gritaba algo ininteligible sobre el amor y la revolución, mientras el baterista golpeaba los platillos con una ferocidad que bordeaba lo terapéutico. El público, una masa compacta de cuerpos sudorosos, saltaba al unísono, levantando los brazos y coreando el estribillo con una pasión que Nagi no podía comprender. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?, murmuró para sí mismo, aunque el sonido se perdió en el estruendo general. La pregunta era retórica. Sabía exactamente por qué estaba allí. Kibe y Shun habían insistido. Buma había puesto esa cara de por favor, no me dejes solo con estos dos. Y él, como un idiota, había aceptado. Ahora estaba pagando las consecuencias. 8 horas de pie, sin una maldita silla a la vista, rodeado de desconocidos que parecían no tener glándulas sudoríparas funcionales. El baño, por supuesto, era un tema aparte. Nagi había cometido el error de usarlo hacía unos 20 minutos, y la experiencia lo había dejado con un trauma leve y una renovada desconfianza hacia la humanidad en general. Los japoneses, con su famosa pulcritud, mantenían los baños impecables durante la primera media hora de cualquier evento. Después de eso, los jóvenes eran jóvenes, y eso era todo lo que había que decir al respecto. Así que allí estaba, en su esquina, viendo el espectáculo desde la distancia, preguntándose si alguien notaría su ausencia, si simplemente se iba caminando por la playa hasta desaparecer en la oscuridad. Fue entonces cuando la vio. Chizuru emergió de entre la multitud como un náufrago que por fin encuentra tierra firme. Su vestido azul pálido, que durante el día había lucido fresco y veraniego, estaba ahora ligeramente arrugado y salpicado de lo que parecía ser refresco de naranja. Su cabello, recogido en una coleta baja, se había soltado en algunos mechones que se pegaban a su frente sudorosa. Sus ojos, normalmente serenos y calculadores, tenían un brillo de exasperación apenas contenida. Caminó directamente hacia el poste donde Nagi estaba apoyado, se detuvo a medio metro de él, y se dejó caer contra la estructura metálica con un suspiro que parecía salirle del alma. No sabía que eras fan de la música en vivo, dijo Nagi, sin mirarla. No lo soy, respondió ella, su voz ligeramente ronca por el esfuerzo de haber estado gritando para comunicarse con sus amigas. Me arrastraron. A mí también. Lo sé. Te vi entrar con esos 4. Un silencio se instaló entre ellos. No era un silencio incómodo, pero tampoco era cómodo. Era el silencio de 2 personas que no tienen nada que decirse pero que, por alguna razón, prefieren estar juntas que solas. ¿Se te perdió alguien?, preguntó Nagi al fin. Mi dignidad. Chizuru se pasó una mano por la frente, apartando los mechones rebeldes. Y también una amiga. Pero sobre todo mi dignidad. ¿Qué triste la encontraste? La dejé de buscar. Nagi asintió. ¿Y los tuyos?, preguntó Chizuru, girando ligeramente la cabeza hacia él. Kibe se perdió hace como media hora. Shun ni siquiera logró entrar. Perdió el boleto en la entrada. ¿Y no fueron a buscarlo? Somos hombres. Él sabrá encontrarnos. Chizuru soltó una risa corta, casi una exhalación. Era la primera vez que Nagi la veía reír, aunque fuera de esa forma tan contenida. Las mujeres no funcionamos así. Nosotras sí buscamos a nuestras amigas. Por eso ustedes son mejores.
Obvio. El silencio volvió. La banda en el escenario principal terminó su canción con un redoble de batería y un acorde sostenido de guitarra. El público estalló en aplausos y vítores. El cantante anunció el título de la siguiente canción, algo sobre un corazón roto y una carretera, y la música volvió a inundar la playa. ¿Quieres algo de comer?, preguntó Nagi de repente. Chizuru lo miró, sorprendida. ¿Me estás invitando? Estoy preguntando. Hay un puesto de takoyaki a unos 20 metros. Lo vi cuando llegué. Tienen una fila ridícula, pero si vamos ahora, quizás solo tengamos que esperar 15 minutos. ¿Y por qué me invitarías a comer? Nagi se encogió de hombros. Porque no tienes nada mejor que hacer. Yo tampoco. Y porque, si vamos juntos, puedo pedir 2 órdenes y robarte algo de la tuya porque me muero de hambre. ¡Qué romántico! Soy un romántico empedernido. ¿No se nota? Chizuru lo observó durante un segundo. Está bien, dijo al fin, separándose del poste. Pero tú pagas. Obvio. Yo invité. Y cargas las 2 órdenes. Y no me vuelves a preguntar por mi abuela. Nagi se detuvo a medio paso. La miró. Chizuru le sostenía la mirada con una intensidad que no admitía réplica. Trato, dijo. Caminaron hacia el puesto de takoyaki. La fila, como Nagi había predicho, era ridícula. Unos 15 personas se apiñaban frente al mostrador, y el vendedor, un hombre mayor con un delantal manchado de aceite, se movía con la parsimonia de quien ha hecho esto miles de veces y ya no tiene prisa por nada. 15 minutos, dijo Nagi, evaluando la fila. Por lo menos. Se colocaron al final de la cola. A su alrededor, el festival seguía su curso. Otra banda había empezado a tocar en un escenario secundario, este más pequeño, con un estilo que Nagi habría descrito como jazz fusionado con pesadilla. La gente iba y venía, algunos con vasos de cerveza en la mano, otros con globos de helio atados a la muñeca. ¿Por qué aceptaste venir?, preguntó Chizuru de repente. ¿Al festival o a la playa? A la playa. Sé que no te gusta la playa. ¿Cómo sabes que no me gusta la playa? Porque tienes cara de que no te gusta nada. Nagi consideró la respuesta. Era justa. Mis amigos insistieron, dijo. Kibe y Shun. Los que te contrataron. Ah. Chizuru asintió lentamente. Ellos. Sí. Ellos. Dijeron que necesitaba un descanso. Que llevaba meses con cara de muerto viviente. Y la tienes. Gracias. No era un cumplido. Chizuru no respondió de inmediato. La fila avanzó un puesto. El olor a takoyaki se hizo más intenso, mezclándose con el aroma a salitre y a humo de las parrillas cercanas. Yo también necesitaba un descanso, dijo ella, y su voz era más baja ahora, casi un murmullo. Mis amigas me invitaron. Dijeron que me haría bien. ¿Y te está haciendo bien? No lo sé. Chizuru se encogió de hombros. Pregúntame mañana. Mañana no nos hablamos. Somos solo vecinos, ¿recuerdas? Cierto. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Solo vecinos. La fila avanzó otro puesto. El bullicio del festival los envolvía como una burbuja. En algún lugar, a lo lejos, alguien cantaba una balada con una guitarra acústica. En algún otro lugar, más cerca, un grupo de chicos discutía sobre cuál era la mejor banda de la noche. ¿Por qué lo haces?, preguntó Nagi. ¿Hacer qué? Ser novia de alquiler. Chizuru se tensó. Nagi lo notó en sus hombros, en la forma en que sus dedos se cerraron ligeramente alrededor del borde de su vestido. Dijiste que no preguntara por mi abuela. No dijiste nada sobre esto. Cierto. No lo dije. ¿Me vas a responder? ¿Por qué preguntas? Porque tengo curiosidad. Nagi se giró ligeramente hacia ella. Porque eres la primera persona que conozco que hace esto. Porque cuando te conocí, pensé que eras una profesional distante, y luego resultó que eras mi vecina, y luego resultó que tu nombre era falso, y luego resultó que estabas aquí, en la misma playa, en el mismo festival. El universo parece empeñado en que nos encontremos, y yo soy demasiado curioso para ignorarlo. Chizuru lo miró. No es una historia bonita, dijo al fin. Chizuru guardó silencio un momento. La fila avanzó otro puesto. Estaban a solo 2 personas de la ventanilla. Necesito el dinero, dijo, y su voz era tan baja que Nagi tuvo que inclinarse para escucharla. Mantenerme en la universidad no es fácil. Mi abuela está enferma. Mi padre, no está. Mi madre murió hace tiempo. ¿Y yo? Hizo una pausa, como si las palabras le costaran. Yo hago lo que puedo.
No me tengas lástima, Nagi no dijo nada. No había nada que decir. Cualquier palabra de consuelo habría sonado hueca, y cualquier juicio moral habría sido hipócrita viniendo de alguien que tenía un trabajo como tutor solo porque el destino le había dado una segunda oportunidad. Infancia difícil, no es cosa del otro mundo, dijo. No te voy a tener pena, tú no la tuviste conmigo. Ella esperaba lástima, quizás. O esa condescendencia que la gente solía mostrar cuando se enteraba de su situación. Pero Nagi simplemente la miraba con esa expresión suya, neutra, ligeramente hastiada, como si nada de lo que ella dijera pudiera sorprenderlo. ¿No vas a decir nada más?, preguntó. ¿Qué quieres que diga? No sé. Algo. La gente siempre dice algo. La gente siempre dice estupideces. Eso es cierto. Entonces no voy a decir nada. Chizuru lo miró fijamente. Luego, de manera casi imperceptible, la tensión en sus hombros se relajó. Gracias, dijo. No hay de qué. Llegaron al mostrador. Nagi pidió 2 órdenes de takoyaki, pagó con un billete arrugado que sacó de su bolsillo trasero, y recibió 2 bandejas humeantes que olían a gloria. Le tendió una a Chizuru. Tú dijiste que cargarías las 2, protestó ella. He cambiado de opinión. Nagi ya estaba pinchando una de las bolitas con un palillo. Además, la igualdad de género. Eres un idiota. Se metió el takoyaki en la boca. Estaba increíblemente caliente, casi al borde de lo comestible. Nagi hizo una mueca de dolor, pero siguió masticando, vale la pena. Chizuru lo observó con una mezcla de diversión y exasperación. Eres muy raro, repitió. Me han dicho mucho. Se alejaron del puesto y buscaron un lugar donde sentarse. No había bancos libres, por supuesto. Terminaron en la arena, un poco apartados del bullicio, con las bandejas sobre sus piernas y el sonido del mar como telón de fondo. A lo lejos, la banda del escenario principal había terminado su set, y ahora un DJ pinchaba música electrónica que hacía vibrar el suelo. Es la primera vez que le cuento a alguien, dijo Chizuru de repente. ¿Lo del trabajo? Todo. Pinchó un takoyaki, pero no se lo llevó a la boca. Mis amigas no lo saben. Creen que soy una estudiante normal. ¿Y por qué me lo contaste a mí? No lo sé. Chizuru se encogió de hombros. Quizás porque tú tampoco eres normal. Además, curiosé en tu vida, es justo que tú también tengas derecho a hacerlo en la mía. Nagi soltó una risa corta. Tú también eres muy rara. Comieron en silencio. El takoyaki estaba bueno. No era el mejor que Nagi había probado, pero en ese momento, en ese lugar, sabía mejor que cualquier manjar. Se miraron. El DJ cambió de canción, y un ritmo más lento, más melódico, inundó la playa. Las luces parpadearon, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. No te acostumbres, dijo Nagi, poniéndose de pie y sacudiéndose la arena de los pantalones. Esto ha sido una anomalía. Mañana volvemos a ser vecinos que no se hablan. Trato, dijo Chizuru, y por primera vez en toda la noche, sonrió de verdad. Nagi le tendió una mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó. Sus dedos eran cálidos y firmes. Se incorporó con un movimiento ágil, y se quedaron un momento así, de pie, con el bullicio del festival a su alrededor. Deberías volver con tus amigas, dijo Nagi. Deberías volver con los tuyos. Lo haré. En un rato. Yo también. En un rato. Ninguno de los dos se movió. El festival seguía su curso. La música seguía sonando. Las olas seguían rompiendo contra la orilla. Y en una esquina apartada de la playa, 2 personas que apenas se conocían compartían un silencio que no necesitaba ser llenado. Nagi sintió el cambio en el ambiente antes de verlo. El DJ había subido el volumen de golpe, y lo que antes era un ritmo melódico y soportable se convirtió en un estruendo de bajos que hacía vibrar la arena bajo sus pies. La multitud, que hasta hacía un momento se distribuía en grupos dispersos, comenzó a compactarse frente al escenario principal como un organismo único, cientos de personas obedecían como un cardumen, empujándose, aplastándose, ignorando por completo a cualquiera que no formara parte del frenesí colectivo. Chizuru lo notó también. Su mirada se desvió hacia el gentío, y por un instante, su expresión se tensó. Debería volver, dijo, poniéndose de pie y sacudiéndose la arena del vestido. Mis amigas deben estar preguntándose dónde estoy. Yo también debería volver. Sí. Ninguno de los dos se movió. La brisa marina agitó el cabello de Chizuru, y por un momento, a la luz de las farolas lejanas, Nagi pensó que parecía más joven. Más vulnerable.
Menos la profesional distante que había conocido en aquella cita falsa y más la chica que acababa de confesarle que su vida era un desastre. Chizuru esbozó una sonrisa cansada. Bueno, gracias por el takoyaki. Gracias por la compañía. Ella asintió, un gesto breve, y se giró hacia la multitud. Nagi la siguió con la mirada mientras su vestido azul pálido se difuminaba entre los cuerpos. Luego se levantó con un suspiro, se estiró, le crujieron las vértebras, siempre le crujían las vértebras, y comenzó a caminar en dirección contraria. No tenía prisa. Kibe probablemente seguía perdido en algún rincón del festival, probablemente persiguiendo a alguna chica o intentando colarse en el backstage. Shun nunca había logrado entrar. Estaría sentado en la entrada, maldiciendo su suerte y el boleto extraviado. Y Yuma estaría con Saki en algún rincón oscuro, haciendo esas cosas que las parejas hacen cuando creen que nadie las ve. Nagi no necesitaba buscarlos. Eran hombres. Se las arreglarían. Pero entonces la vio. Futaba estaba en medio de la marea humana, su figura pequeña y frágil siendo arrastrada por la corriente de cuerpos sudorosos como una hoja en un río crecido. No gritaba. No pedía ayuda. Simplemente intentaba avanzar, los hombros encogidos, los brazos pegados al cuerpo en un intento desesperado de hacerse lo más pequeña posible, de ocupar el menor espacio posible, de desaparecer. Su expresión era la de siempre, neutra, imperturbable. Pero Nagi la conocía demasiado bien. Vio la rigidez en sus hombros. Vio la forma en que sus dedos se aferraban al dobladillo de su ropa, blancos por la presión. Vio el pánico silencioso. Ese brillo en los ojos, apenas perceptible, que era el equivalente futaba de un grito. Estaba a punto de ser aplastada. La multitud ni siquiera la veía. Nagi se movió antes de pensar. Sus pies surcaron la arena con zancadas largas, esquivando grupos de amigos que se interponían en su camino, apartando con el hombro a un tipo con una camiseta sin mangas que estuvo a punto de derribarlo. Ni siquiera se molestó en disculparse. Pero él solo tenía ojos para ella. Llegó justo cuando un grupo de 5, todos más altos que él, todos completamente ajenos a la chica que estaba a punto de ser arrollada, se abalanzaba hacia el escenario con la fuerza de un rebaño en estampida. Nagi se interpuso, su cuerpo haciendo de barrera entre la multitud y Futaba. El impacto lo hizo tambalearse, pero mantuvo la posición. Extendió la mano. Futaba lo miró. Sus ojos, normalmente tan estoicos, tenían un brillo que Nagi no le había visto en mucho tiempo. La tomó. Sus dedos estaban fríos, a pesar del calor del festival, y se aferraron a los de él con una fuerza que desmentía por completo su expresión impasible. Nagi tiró de ella. Salir del festival fue como escapar de una trituradora. La multitud se cerraba a su alrededor, una masa compacta de codos y hombros y gritos y vasos de plástico que alguien había tirado al suelo. Nagi avanzaba a contracorriente, abriéndose paso con los hombros, murmurando permiso por pura inercia aunque nadie podía oírlo. No soltó la mano de Futaba ni por un segundo. Ella lo seguía en silencio, sus pasos cortos y rápidos para no perder el ritmo, su respiración un poco más acelerada de lo normal. Pero no se quejó. Cuando por fin emergieron de la marea humana, el silencio los golpeó como una ola. Bueno, no era silencio exactamente. La música seguía sonando a lo lejos, amortiguada por la distancia. El rumor de la playa llenaba el aire con una calma que contrastaba brutalmente con el caos del que acababan de salir. Nagi se detuvo. Respiró hondo por primera vez en lo que parecían horas. Soltó la mano de Futaba, con un movimiento lento, casi reacio. Se giró hacia ella. ¿Estás bien? Futaba se ajustó las gafas con un gesto automático. Su respiración ya era normal otra vez. Su expresión, también. Sí. Hizo una pausa, y luego añadió, como si las palabras le costaran un poco más de lo habitual. Gracias. No hay de qué. ¿Cómo supiste que estaba ahí? Te vi, dijo Nagi, encogiéndose de hombros como si fuera la cosa más obvia del mundo. Estabas siendo aplastada. Había mucha gente. Cientos de personas. ¿Cómo me viste entre tanta gente? Nagi desvió la mirada hacia el mar. Buscó las palabras. Pero esto era con Futaba, y con Futaba no necesitaba adornos. Porque eres importante. El silencio que siguió fue de los que pesan. Futaba lo observó sin pestañear, sus ojos fijos en su perfil recortado contra la oscuridad del océano. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Y Nagi pudo haber jurado que había un sonrojo en sus mejillas. Eso es muy cursi, Seishiro. Nagi resopló, un sonido que estaba a medio camino entre la risa y la indignación. Es un hecho.
Los hechos también pueden ser cursis. Eres insoportable. Tú también. Por eso somos amigos. Nagi negó con la cabeza, pero no pudo evitar que una sonrisa asomara en sus labios. Empezó a caminar. La playa de noche tenía una cualidad casi mágica. La temperatura bajaba, el mundo se aquietaba. Futaba lo siguió sin necesidad de que se lo pidiera. ¿Y los demás?, preguntó ella, ajustándose el ritmo para caminar a su lado. En algún lugar, no muy cerca. Así que estamos solos. Así parece. Caminaron un rato sin hablar. No me gustan los festivales, dijo Futaba de repente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi meditativa. A mí tampoco. Demasiada gente. Demasiado ruido. Demasiado, todo. Sí. Un fastidio. Pero Saki dijo que debía venir. Que me haría bien. Que necesitaba socializar. Como si socializar fuera una vitamina que uno puede tomar. La gente sociable es muy rara. Tú eres sociable. Futaba lo miró de reojo. Tienes amigos. Tienes almas gemelas. Comprendes a la gente, sabes cómo hablarle, cómo convencerla. No entiendo por qué te empeñas en ponerte en una posición que no te corresponde. Nagi no respondió de inmediato. Sus pasos se ralentizaron. Porque estarías sola, dijo al fin, y su voz era más suave que antes. Futaba se detuvo. Nagi también. Se giraron el uno hacia el otro. Está bien. Deja de hacer eso, dijo Futaba, y su tono, normalmente tan controlado, tenía un filo que Nagi no esperaba. ¿Hacer qué? Tenerme compasión. Hablas todas esas cosas de mí, que si soy lista, que si soy importante, que si soy esto o lo otro, y lo dices como si fueran verdad, y griega. Son verdad. Yo conozco la verdad. La voz de Futaba se elevó ligeramente, un temblor apenas perceptible. Esa no la es. Nagi la miró fijamente. Bajo la luz de la luna, su rostro era más expresivo de lo que ella creía. Vio la frustración. Vio el dolor antiguo, ese que se arrastraba desde la secundaria, desde antes, desde siempre. Vio a la chica que se había encerrado en su propio mundo porque el mundo exterior nunca le había dado razones para salir. Es parte de, dijo, y su voz era firme. ¿Para qué te diría la verdad que ya sabes? Siempre te ha molestado que te digan cosas que ya sabes. Entonces, ¿por qué te diría que me considero asocial porque soy un raro de mierda? ¿Por qué te diría que me gusta aislarme? ¿Por qué te diría que no disfruto lo que otros adolescentes sí hacen? ¿Eso te sería útil de alguna manera? Futaba abrió la boca. La cerró. Sus dedos se aferraron al dobladillo de su camiseta. No, dijo al fin, y su voz era apenas un susurro. No lo sería. ¿Ves? Se quedaron en silencio un momento. La brisa marina agitó el cabello de Futaba, y ella se lo apartó de la cara con un gesto automático. Nagi. La voz de Futaba era diferente ahora. Más seria. Más concentrada. ¿Por qué viniste aquí? Y no me vengas con el cuento de tus amigos. Hay otra razón. Tú jamás aceptarías esto. No con todos los problemas que tienes encima. Nagi la miró. Por un momento, consideró mentir. Consideró soltar una excusa vaga, algo sobre necesitar vacaciones, algo que ella pudiera aceptar sin hacer más preguntas. Pero no podía mentirle. No a ella. Por el síndrome de la pubertad, dijo. Futaba parpadeó. ¿Qué con el síndrome? Técnicamente, no es el síndrome el que está causando esto, sino la cosa que lo creó. La niña cuervo. Me dijo que debía alejarme de Tokio porque la realidad se iba a reestructurar o algo así. Los ojos de Futaba se entrecerraron. Su cerebro, siempre analítico, ya estaba procesando la información. ¿Reestructurar? Repitió, y su voz había perdido todo rastro de la frustración anterior. Ahora era pura curiosidad científica. ¿Qué significa eso? No lo sé, Futaba. Algo sobre realidades chocando, líneas de tiempo mezclándose. No entendí mucho. Solo sé que si me quedaba en Tokio, pasarían cosas malas. ¿Me estás diciendo? La voz de Futaba era perfectamente calmada, pero sus ojos brillaban con intensidad, que hay un colapso de la función de onda en pleno Tokio, y tú no me avisaste. Nagi arqueó una ceja. Futaba, ni siquiera sé qué es lo que está pasando en Tokio. Además, no lo creí relevante. ¿Que no lo creíste relevante? Futaba dio un paso hacia él, su dedo índice apuntándole al pecho como si fuera un arma. Estamos hablando de un dios interactuando con la realidad. Una entidad sobrenatural capaz de manipular líneas temporales, fusionar universos, reestructurar el tejido mismo de la existencia.
¿Qué hay más relevante que eso? No sé. ¿Las vacaciones? Nagi. Es broma. Levantó las manos en un gesto de rendición. Mira, no te lo dije porque no quería preocuparte. Ya tienes suficiente con tus cosas. Mis cosas son insignificantes comparadas con un colapso ontológico. Futaba negó con la cabeza, su expresión una mezcla de exasperación y fascinación. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué te dijo exactamente? ¿Usó algún término específico? ¿Mencionó si era una reestructuración local o global? ¿Si afectaría solo a esta línea temporal o a todas las variantes posibles? Futaba. ¿Qué? Respira. Futaba respiró. Se ajustó las gafas otra vez, un gesto que Nagi interpretó como un intento de recuperar la compostura. Cuando volvió a hablar, su voz era más controlada, pero sus ojos seguían brillando con esa luz de voy a desmontar esto pieza por pieza. Necesito saberlo todo, dijo. Cada detalle. Cada palabra. Aunque no lo entiendas, aunque te parezca absurdo. Puede que haya pistas que tú no hayas captado. ¿Ahora? Ahora. El Airbnb apareció ante ellos, sus ventanas iluminadas recortándose contra la oscuridad. Subieron los escalones del porche con el sigilo de 2 ladrones, cuidando de no hacer crujir la madera. La sala estaba vacía. Los universitarios seguían en el festival o se habían retirado a sus habitaciones. Un silencio pesado, roto solo por el zumbido del refrigerador, envolvía la casa. Mi habitación, dijo Futaba, señalando las escaleras. Subieron. La habitación de Futaba era pequeña y austera. Una cama individual, un escritorio pegado a la ventana, una mochila abierta en el suelo. Sobre el escritorio, su laptop, un modelo viejo, con pegatinas de bandas que ni siquiera le gustaban, esperaba paciente. Futaba se sentó frente al teclado, sus dedos ya volando sobre las teclas antes de que Nagi hubiera cerrado la puerta. Vale, dijo, sin levantar la vista. Escucha atentamente porque solo voy a explicarlo una vez. Soy todo oídos. Es un colapso de la función de onda. ¿Un qué? Futaba suspiró. Giró la silla para mirarlo, sus ojos brillando con esa intensidad que solo aparecía cuando hablaba de ciencia. La realidad, dijo, y su voz era más seria de lo habitual, existe en superposición. Imagina que tienes 100 versiones de un mismo libro, todas amontonadas una encima de la otra. Cada libro es un mundo, una posibilidad. Todas son ciertas y falsas al mismo tiempo. Eso es lo que creó la niña cuervo. Un mundo compuesto de fragmentos de mundos diferentes. Tus almas gemelas, tus amigas, todo lo que conoces, proviene de realidades distintas que fueron unidas en una sola. Hasta ahí te sigo. Pero alguien está observando. Futaba se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre sus rodillas. Alguien está forzando el colapso. Está obligando a la realidad a elegir. Y cuando termine, solo quedará una. Una línea de tiempo. Un único libro. Los otros desaparecerán. ¿Y yo qué tengo que ver en esto? Tú eres el centro. La voz de Futaba era clínica, precisa, como si estuviera leyendo un informe. La niña cuervo te eligió como su juguete. Eras un alma errante, alguien que no pertenecía a ningún mundo, y ella te colocó en el centro de su experimento. Eres el punto de unión de todas las realidades. Si te quedas en el radio de colapso cuando ocurra la reestructuración, tu propia función de onda se distorsionará. Te fusionarás con versiones de ti mismo que no deberían existir. Podrías dejar de ser tú. Podrías desaparecer. Nagi se quedó en silencio. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Futaba sonrió. Empecemos por lo fácil, dijo, girándose hacia la laptop. Las redes sociales. Las redes sociales son la fuente de datos más grande del mundo. Millones de personas publicando lo que ven, lo que oyen, lo que sienten. Si hay anomalías espacio-temporales, alguien las habrá notado. Y si alguien las ha notado, alguien las habrá tuiteado. Nagi se sentó en el borde de la cama, observando cómo los dedos de Futaba volaban sobre el teclado. Las pantallas cambiaban a una velocidad vertiginosa. Gráficos, mapas, líneas de código que Nagi apenas podía seguir. ¿Qué estás haciendo exactamente? Estoy rastreando palabras clave. Glitch, distorsión, no debería estar ahí, vi algo raro. Las publicaciones que coinciden con esos términos son proporcionales a los fenómenos causados por el colapso. Mira. Señaló la pantalla, donde un mapa de Japón palpitaba con puntos rojos. Está pasando en todos lados, pero no al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Muy pocas personas lo notan, pero la ola es lo suficientemente grande para detectarla. Nagi observó el mapa.
Los puntos rojos se concentraban en ciertas zonas, formando patrones que no parecían aleatorios. ¿Y ahora qué? Ahora, Futaba abrió otro programa, uno que Nagi no reconoció. Ahora intento procesar los datos con esto. Es un software de análisis cuántico. La laptop empezó a zumbar. Los ventiladores giraron más rápido, más fuerte, hasta que el zumbido se convirtió en un rugido. La pantalla parpadeó. Luego se congeló. Luego se volvió negra. Carajo, murmuró Futaba, golpeando el teclado con frustración. Así no podremos hacer nada. ¿Qué necesitas exactamente? Una computadora. Potente, muy potente. Es prácticamente imposible conseguirla. Nagi se quedó en silencio un momento. Luego, una sonrisa astuta curvó sus labios. ¿Una supercomputadora te sirve? Futaba lo miró, sus ojos abriéndose ligeramente. ¿De dónde vamos a sacar una supercomputadora? Podemos hacer una pequeña travesura. Nagi se puso de pie, estirándose. Cerca de aquí hay un complejo de los Suou. Es una zona apartada y muy atractiva para el entorno tecnológico. ¿Los Suou? ¿La familia de Yuki? Los mismos. Nagi se encogió de hombros. ¿Y tú crees que puedes entrar así como así? Tenemos que intentarlo. El complejo Suou era un edificio de cristal y acero que se alzaba solitario en una colina a las afueras del pueblo costero. Rodeado de pinos y con vistas al mar, parecía más un retiro de lujo que un centro tecnológico. Unas luces tenues iluminaban las ventanas, pero no había señales de actividad. A esa hora, solo el personal de seguridad nocturno estaría despierto. Nagi y Futaba se acercaron a la entrada. El guardia de seguridad, un hombre mayor, de cabello canoso y uniforme impecable, levantó la vista de su monitor. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Joven Nagi? Su voz era una mezcla de sorpresa y nostalgia. Hace mucho que no lo veía por aquí. Lo sé, Tanaka. Nagi esbozó una sonrisa. Necesito un favor. No pregunte por qué. Tanaka dudó. Sus ojos se desviaron hacia Futaba, luego hacia el edificio, y finalmente regresaron a Nagi. Suspiró. Usted fue siempre un buen chico. No le diré a nadie. Gracias. Pero tenga cuidado, joven Nagi. Hay cosas en este edificio que, bueno, usted ya sabe. Claro. Tendré cuidado. El interior del complejo era un laberinto de pasillos blancos y puertas de seguridad. Nagi caminaba con la confianza de quien conoce el terreno, sus pasos resonando en el silencio. Futaba lo seguía de cerca, su mirada curiosa registrando cada detalle. ¿Cómo sabes a dónde ir? Preguntó ella, su voz baja. Me crié aquí. Nagi no se giró. Conozco cada pasillo, cada atajo, cada puerta que nadie usa. Solía escaparme de mis tutores y explorar el edificio cuando no me vigilaban. ¿Y los códigos de acceso? Deberían haberlos cambiado cuando me fui. Pero, se detuvo frente a una puerta, colocó la mano sobre el lector de huellas dactilares. La luz roja parpadeó y se volvió verde. La puerta se abrió con un clic suave. Alguien no lo hizo. Eso es, sospechoso. Lo sé. Nagi frunció el ceño. Pero ahora no tengo tiempo de averiguar por qué. Vamos. La sala de monitoreo era enorme. Pantallas gigantes cubrían las paredes, mostrando datos en tiempo real, gráficos de energía, mapas satelitales, lecturas de sensores. En el centro, como un altar tecnológico, se alzaba la singularidad y, una supercomputadora de última generación. Sus luces azules parpadeaban en la penumbra, y el zumbido de sus servidores llenaba el aire como el latido de un corazón mecánico. Futaba se quedó sin aliento. Es hermosa, murmuró. Concéntrate, dijo Nagi, sentándose frente a una de las consolas. No tenemos mucho tiempo. Tanaka puede cubrirnos, pero si alguien más nos descubre, estamos jodidos. Entendido. Futaba se sentó frente a la consola principal. Sus dedos volaron sobre el teclado, configurando sistemas, calibrando sensores. Nagi, a su lado, seguía sus instrucciones con la precisión de quien ha aprendido a trabajar bajo presión. Necesito que accedas al módulo de análisis espacio-temporal, dijo Futaba, sin levantar la vista. Está en el menú de administración avanzada. Contraseña. Prometheus. ¿Cómo sabes la contraseña? Está anotado aquí, dijo mostrando un post-it, qué ridiculez. Los minutos pasaron. Las pantallas comenzaron a mostrar datos. Lecturas anómalas. Picos de energía donde no debería haberlos. Fluctuaciones en el tejido del espacio-tiempo. Futaba lo analizaba con ojos brillantes. Nagi lo observaba con preocupación.
Entonces, un sonido. Pasos. Cercanos. Nagi y Futaba intercambiaron una mirada. Sin decir una palabra, se deslizaron detrás de una consola, conteniendo la respiración. Un empleado nocturno, un hombre joven, con gafas y una taza de café en la mano, pasó por el pasillo contiguo, tarareando una melodía. Se detuvo frente a la puerta de la sala de monitoreo. Nagi apretó los puños. El empleado dio un sorbo a su café. Miró la puerta. Luego miró su reloj. Luego se encogió de hombros y siguió caminando. Ambos suspiraron aliviados. Eso estuvo cerca, murmuró Nagi. Demasiado. Futaba se incorporó. Pero valió la pena. Mira. Señaló la pantalla principal. Un mapa de Tokio palpitaba con puntos rojos que se concentraban en ciertas zonas, formando un patrón que se movía lentamente hacia el centro de la ciudad. Ahí está, dijo Futaba, su voz teñida de una mezcla de fascinación y temor. La reestructuración. Moviéndose en tiempo real. Nagi se quedó en silencio, procesando. ¿Has visto Jurassic Park? Preguntó Futaba de repente, sus dedos aún volando sobre el teclado. Claro. ¿Recuerdas la escena donde rastrean a los dinosaurios? Tienen un mapa de la isla, y cada dinosaurio aparece como un punto moviéndose. Pero ellos no están viendo a los dinosaurios directamente. Están viendo las señales de sus collares. Nagi asintió lentamente. Esto es igual. No podemos ver el colapso. Pero podemos ver sus huellas. Cada inconsistencia, cada anomalía, cada glitch que la supercomputadora detecta, es una pisada de dinosaurio. Y con suficientes pisadas, podemos saber dónde está la bestia. Entonces sabemos dónde está. Sí. Futaba se recostó en la silla, sus ojos aún fijos en la pantalla. Luego, una pregunta obvia surgió en la mente de Nagi, pero hay algo que no entiendo. Si la prueba es medible, entonces cualquiera podría ver a la niña cuervo, ¿no? O al menos sus efectos. ¿Por qué nadie se ha dado cuenta hasta ahora? Futaba lo miró. La pregunta quedó flotando en el aire. Porque nadie sabía de su existencia, respondió Futaba, la frase saliendo de sus labios antes de siquiera pensar en sus implicaciones. Eso no tiene sentido. Si algo existe, existe. No necesitas saber que existe para verlo. En la física clásica, no. Futaba negó con la cabeza. Pero esto no es física clásica. Esto es cuántica. Y en cuántica, la observación no es pasiva. El observador afecta lo observado. La consciencia del observador determina lo que es real. Se giró hacia la pantalla, donde los datos seguían fluyendo. La niña cuervo no es un objeto físico. Es una conciencia. Una deidad. Sus efectos no son ondas de radio o radiación electromagnética que cualquier sensor pueda captar. Son fluctuaciones de la realidad. Y esas fluctuaciones solo se vuelven medibles cuando una mente consciente las busca activamente. Como si la realidad fuera un sueño, murmuró Nagi, y solo te das cuenta de que es un sueño cuando alguien te lo dice. Exacto. Futaba casi sonrió. La niña cuervo ha estado actuando frente a las narices de la humanidad durante siglos. Pero nadie la ha visto porque nadie sabía que debía buscarla. La conciencia colectiva de la humanidad no incluía su existencia. Y sin esa inclusión, sus efectos eran transparentes. Invisibles. Como un mensaje escrito en tinta invisible hasta que alguien enciende la luz ultravioleta. Y tú acabas de encender la luz. Nosotros. Futaba lo señaló. Tú me dijiste que existía. Tú me diste la llave. Ahora mi conciencia está sintonizada. Y gracias a eso, puedo ver lo que siempre estuvo ahí. Nagi miró la pantalla. Los puntos rojos seguían expandiéndose, el patrón moviéndose lentamente hacia el corazón de Tokio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, si le contáramos a todo el mundo, no funcionaría. Futaba negó con la cabeza. No basta con oírlo. Tienes que saberlo. Creerlo. Integrarlo en tu modelo de la realidad. La mayoría de la gente lo descartaría como una locura, y su escepticismo los blindaría. Pero nosotros ya no podemos dejar de verlo. Así que estamos solos en esto. Como siempre. Futaba esbozó una media sonrisa. Pero al menos ahora tenemos datos. Salieron del complejo Suo por la puerta de servicio, la misma que Nagi había usado de niño. La noche los recibió con una brisa fresca cargada de salitre. Tanaka les dedicó un saludo silencioso desde su garita y Nagi le respondió con una inclinación de cabeza. No hablaron mientras bajaban la colina.
Futaba llevaba el disco duro portátil apretado contra el pecho como si fuera un tesoro, sus dedos aferrados a la carcasa de plástico con una fuerza que delataba la adrenalina que aún corría por sus venas. Sus pasos eran rápidos, casi mecánicos, y su mirada estaba fija en el camino de grava que serpenteaba hacia la carretera principal. Nagi caminaba a su lado, las manos en los bolsillos, el rostro imperturbable. Solo cuando el complejo desapareció tras una curva, oculto por los pinos, Futaba se detuvo. Nagi también. Lo hicimos, dijo Nagi. Futaba no respondió de inmediato. Sus ojos, normalmente tan serenos, tenían un brillo que Nagi solo había visto en contadas ocasiones. Cuando resolvía un problema particularmente difícil, cuando descubría algo que nadie más había notado, cuando el mundo le recordaba por qué amaba la ciencia. Entramos en un complejo de máxima seguridad, dijo, y su voz era perfectamente calmada, como si estuviera recitando una lista de la compra. Usamos equipo valorado en millones de dólares. Rastreamos una anomalía espacio-temporal. Casi nos descubre un guardia. Y robé datos. Nagi asintió. Eso hicimos. Y funcionó. Funcionó. El silencio se alargó un segundo. 2. 3. Y entonces, Futaba se rió. Una carcajada que le salió del pecho sin pedir permiso, que le sacudió los hombros y le llenó los ojos de lágrimas. Se dobló sobre sí misma, el disco duro aún apretado contra el pecho, y las risas siguieron brotando como si hubieran estado esperando años para salir. Nagi la observó, desconcertado. Nunca la había visto reír así. No recordaba haberla visto reír así en todos los años que llevaban siendo amigos. Y entonces, él también empezó a reírse. Fue una risa que le nació en el estómago y le subió por la garganta sin que pudiera detenerla. Una risa absurda, contagiosa, de esas que no tienen un motivo claro, pero que se alimentan de la adrenalina, del peligro ya pasado, de la certeza de haber hecho algo completamente estúpido y haber salido impunes. Se apoyó en una farola cercana para no caerse, y las carcajadas resonaron en la noche vacía como un eco de libertad. Casi nos atrapan, dijo Futaba entre risas, secándose los ojos con el dorso de la mano. Casi, confirmó Nagi, jadeando. Ese tipo con el café, si se hubiera girado, ese café nos salvó la vida. Futaba soltó otra carcajada, y Nagi la acompañó, y durante un buen rato se quedaron allí, bajo la luz anaranjada de la farola, riendo como dos adolescentes que acaban de hacer una travesura. No como si hubieran puesto en riesgo sus vidas y manipulado equipo de millones de dólares. No como si acabaran de confirmar que la realidad misma se estaba desmoronando. Sino como si hubieran tocado el timbre de una casa y hubieran salido corriendo. Somos unos idiotas, dijo Futaba, recuperando el aliento. Unos completos idiotas, asintió Nagi. Futaba alzó el disco duro, contemplándolo bajo la luz de la farola como si fuera un trofeo. Se miraron. Las risas fueron amainando, pero las sonrisas permanecieron. Futaba se quitó las gafas, las limpió con el borde de su camiseta y volvió a colocárselas sobre la nariz. Empezaron a caminar de vuelta hacia la playa. La noche era clara, y las estrellas salpicaban el cielo como diminutas promesas. Oye, Nagi, dijo Futaba tras un rato. ¿Qué? Cuando todo esto termine, hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando la reestructuración haya pasado y la realidad se haya estabilizado, ¿sí? ¿Me prometes que me vas a explicar bien cómo funciona eso de las almas gemelas? No lo que le cuentas a las chicas. La verdad. Quiero datos. Mediciones. Variables. Quiero saber exactamente cómo se activa, qué lo desencadena, si hay patrones neurológicos involucrados, si la química cerebral se altera. ¿Me estás pidiendo que sea tu sujeto de estudio? Sí. Nagi soltó una risa. Está bien. Cuando todo esto termine, te dejaré estudiarme. Trato hecho. Futaba esbozó una sonrisa. Siguieron caminando. La playa apareció ante ellos, la arena brillando bajo la luna. El Airbnb estaba cerca. Mañana sería otro día. Mañana tendrían que decidir qué hacer con los datos, cómo usarlos, cómo enfrentar lo que se avecinaba. Pero esta noche, bajo las estrellas y con el sabor de la adrenalina aún en sus venas, dos amigos caminaban juntos de vuelta a casa, con un disco duro lleno de secretos y una certeza que antes no tenían. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Fin del capítulo.